Hola a todos y todas, buenas tardes ya, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la cuarta semana. Ya es la última que conforma este módulo 2 de la información al conocimiento, así que vamos a revisar para esta ocasión otras partes importantes de lo que corresponde a esta semana que comenzó el pasado 31 de marzo, es decir, el día lunes. Hoy ya es viernes y ya es 4 de abril, así que nos van a quedar 2 días completos, es decir, sábado 5 y domingo 6 para que ustedes puedan entregar sus actas y que de esta manera completen todo lo que corresponde a este módulo para quedar únicamente a la espera de lo que es su calificación, ¿vale? Y también para que puedan descargar su portafolio de evidencias. Les recuerdo por última vez su grupo actual es M2C1G72-057. Recuerden que cuando ingresen al siguiente módulo, es decir, al módulo 3, o ya sea que se encuentren en un periodo de recuperación, el grupo en el que se encuentran también cambia. Así que es importante que verifiquen ese dato, ya que es parte de la identificación con la cual les permite que se les brinde una mejor información de parte de las figuras de prepa en línea CEP o también con compañeros y compañeras, ¿vale? Así que por favor recuerden que conforme cambian, ya sea para el siguiente módulo o por un periodo de recuperación, recuerden que cambia el grupo en el que se encuentran, ¿vale? Ahora voy a avanzar hacia lo que es la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo que tenemos para el día de hoy es una bienvenida, objetivo, revisión de contenidos
y lo que es el foro, ¿vale? Recuerden que como tal, lo que es el foro son las distintas aportaciones que podemos realizar. El objetivo, recuerden que está basado en que cada uno y una de las personas que puedan ingresar al espacio realicen su aportación desde una pregunta hasta una respuesta y que todo esto nos permita favorecer un conocimiento y que de esta manera como tal podamos llevar a cabo el aprendizaje de manera colectiva, ¿vale?
Las reglas de comunicación virtual de igual manera son las que ya conocen, ya están familiarizados con las mismas. Recuerdan que a partir de estas podemos mejorar la comunicación que tenemos entre todos y todas las que y los que participamos dentro de este espacio. En caso de que se una alguno o alguna de ustedes al espacio, entonces voy a recordárselas más adelante. Por ahora voy a avanzar hacia lo que es el propósito del espacio. Los contenidos como tal van hacia lo que es esta última semana. Recuerden que como tal durante esta última semana se integran como tal todos los conocimientos que se adquirieron a partir de la semana 1, de la semana 2 y la semana 3 para realizar el proyecto integrador y también poder realizar como tal lo que es nuestra, nuestras participaciones dentro del foro de integración, porque recuerden que para esta semana son dos foros, uno que es el foro aprendiendo, que es el que hemos tenido semana con semana, y el segundo, el foro de integración, ¿vale? Así que ahora vamos a revisar lo que son los contenidos de la unidad 2 y la unidad 3, ya que en ellos están basadas sus participaciones. Si no las han comenzado, vamos a revisar eso para que lo tengan como tal más presente a la hora de realizar estas aportaciones.
Como tal, el propósito de la unidad número 2, que fue lo que vimos durante la semana número 2, recordarán que estuvo basado en que pudieran leer diversos tipos de texto. Revisamos también cuáles fueron esos tipos de texto, por supuesto, cuáles eran sus características y también distintas técnicas para aplicar la mayor comprensión posible, para obtener la mayor comprensible de los textos que leyeron y elaborar particularmente y aplicar una herramienta que es la de el resumen, ya que se basa en que cada uno y una de ustedes pudiera identificar y organizar las ideas principales del texto leído. Dentro de esa semana llevaron a cabo la revisión de textos, pudieron seleccionar también el que les llamara más la atención, leerlo, poder comprenderlo y aplicar estas técnicas de comprensión de lectura. Ahora vamos a revisar el primer tema que se basó en gran parte esa segunda semana, que es el de la lectura. La lectura es el tema que estuvo muy presente dentro de lo que es, dentro de lo que es esa semana número 2. Recuerden que para ello elaboraron actividades integradoras para poder trabajar con esos temas y que dentro de los mismos también pudieran como tal trabajar la lectura y continuaran con lo que es la comunicación oral y escrita. Entonces, dentro de lo que fueron las distintas dentro de lo que fueron las distintas técnicas de comprensión de la lectura o estrategias, ya cada uno y cada una de ustedes pudo tomar las que les ayudaban más, las que les eran más útiles a ustedes, porque recuerden que no para todos y todas funcionan igual las técnicas, así que es importante que vayan
quedándose con las cuales sí les funcionaron y aquellas que no, porque pese a que este módulo fue de bastante lectura, no solamente va a ser durante este, sino también para futuros módulos y así de esta manera ustedes van a poder como tal trabajarlas durante la elaboración de futuras actividades en otros módulos. Ahora voy a avanzar hacia lo que es el texto como recordatorio del mismo. Entonces, el texto era uno de los temas que estuvieron al frente como tal para poder realizar sus actividades. Así que dentro del texto, recuerden que revisamos que el texto tiene como tal una estructura. Esta estructura se va a componer primero con que vamos a tener una palabra. Un conjunto de palabras va a ser un enunciado y un conjunto de enunciados va a ser un párrafo. Una vez que tenemos párrafos, entonces podemos componer lo que es el inicio o introducción, el desarrollo o cuerpo y el cierre, también conocido como final o conclusión. Entonces, una vez que tenemos toda esa estructura, podemos diferenciar que hay distintos tipos de textos, entre ellos los informativos, los de divulgación científica, los periodísticos, los literarios, publicitarios, virtuales, entre otros que nos van a dar distintas características para poder distinguirlos. Particularmente dentro de la actividad integradora número 3, que fue la de selección de texto e ideas aplicables, ustedes revisaron los distintos textos, las distintas opciones que les colocaban dentro de la actividad para seleccionar uno. Una vez que pudieron seleccionar ese texto, entonces fueron como tal realizando la lectura, rescatando ideas principales, ideas secundarias, y una vez que las tuvieron, entonces pudieron realizar lo que es un esquema o un resumen. La mayoría de ustedes optó por un resumen. Otros hicieron el esquema y dentro de, ya fuera el resumen o el esquema, pudieron organizar estas ideas como tal, demostrando, por decirlo así, que comprendían la lectura que leyeron.
Por otro lado, tuvimos lo que era la parte de poder identificar qué era lo que les había llamado más la atención del texto. También dentro de lo mismo pudieron ustedes identificar que hay un título, que hay una fecha de publicación, que también existe como tal un autor o una autora, y esos datos son bien importantes dentro de lo que es el texto. Ahora vamos hacia lo que es el resumen y los pasos para elaborarlo, ya que el resumen como tal es uno de los temas que se retoman para la elaboración de cada una de las participaciones en el foro. Los pasos para elaborar el resumen, recuerden que se basan en uno, una lectura de comprensión, es decir, ya que tenemos como tal el texto, entonces vamos a llevar a cabo la lectura, pero comprendiendo o tratando en su mayoría de comprender qué es lo que dice el texto, ya que a partir de esta comprensión, entonces podemos ir identificando las ideas que como tal vamos a ir incluyendo dentro de nuestro resumen. Como tercer paso, vamos a tener que escribir el tema o la naturaleza de lo que estamos leyendo. Recuerden que esa parte es bien importante porque entonces al momento en el que ustedes elaboran, por ejemplo, sus actividades, les permite ir como tal reconociendo cuál es la intención del autor en llevar a cabo ese escrito, ¿vale?
En el punto número 4 nos pide redactar frases completas. Esto va relacionado con que seamos concretos al momento de ir escribiendo o concretas, porque el texto que vamos elaborando, que es el resumen, no va a ser del mismo tamaño que de la lectura original. Es decir, no se trata de que si son 4 páginas de lectura, sean 4 páginas de resumen. Tiene que ser un poco más concreto, por eso nos pide redactar párrafos con frases completas. Y al finalizar nuestro resumen, se nos solicita redactar de manera clara, breve y precisa. Por supuesto, esto conlleva una revisión y que si hay alguna parte que podemos corregir, entonces se corrige desde aquello que estamos visualizando. ¿Vale? Ahora voy con la unidad 3.
Disculpen la demora, les comentaba al inicio del módulo que vivo en un pueblito, entonces el internet la verdad es que no es lo mejor. Se desconectó tantito la llamada, yo pensé que iba a parar la grabación y que ya no me iba a permitir entrar, pero afortunadamente ya pude. Así que pasamos directamente hacia el siguiente tema, que es el de el relato. El relato como tal nos permitía primero elegir un tema dentro de su actividad integradora número 5. Ustedes eligieron una lectura, eligieron un tema de esa lectura y después hicieron su relato. En el punto número 2 pudieron establecer un narrador. Recuerden que es primera persona, segunda persona y tercera persona u omnisciente y se van delimitando los personajes. ¿A qué me refiero con que se delimitan los personajes? Recuerden que ustedes pueden ir creando los personajes que quieran dentro de un relato o al contar una historia, por ejemplo, de la escuela, no sé si llega a lo mejor alguno de sus hijos, a lo mejor su sobrino, su vecino, o la persona que vaya a la escuela presencial les cuenta, no, pues que mi profesor o mi profesora, que mis compañeros, que mis amigos. Ahí se van formando los personajes. Ustedes, por ejemplo, dentro de lo que fue la actividad integradora 2, que fue la de mi historia, pudieron ir añadiendo personas a su relato, es decir, desde familiares, amigos, parejas, como conocían a sus parejas, sus hijos, y les iban colocando características a esas personas, a ustedes mismos. Entonces, cada vez que hay personas dentro de un relato, son estos personajes a los cuales hay que delimitarles ciertas características para que la persona que esté escuchando o leyendo el relato pueda comprender. La reseña fue el segundo tema principal que trabajaron dentro de la
semana número 3. Recuerden que justamente así se llamaron sus 2 actividades de esta semana, que fue la actividad integradora 5, que fue la del relato, y la 6, que fue la de la reseña. Dentro de lo que es la reseña, nos encontramos con distintos elementos estructurales que ustedes pueden identificar que integraron dentro de su reseña, desde las referencias bibliográficas, también que pudieron basarse en un comentario o un resumen como herramienta para elaborar la reseña. De igual manera, una evaluación e identificación dentro de la misma, que es la persona que realiza la reseña, los datos de la lectura en este caso, de lo que fue su actividad en la cual se basaron para elaborar su reseña, y también los tipos de reseña nos permiten como tal poder añadir características dentro del tipo de reseña que estemos realizando. Por ejemplo, tenemos la descriptiva o crítica, tenemos también dentro de ellas diferenciar que la descriptiva, justamente como lo dice su nombre, va a describir, y la segunda, que es la crítica, realiza justamente eso, que es una valoración dentro de lo que es la reseña crítica, que recuerden que se lleva a cabo a partir de algo positivo o algo negativo, siempre y cuando se argumente por qué es positivo o por qué es negativo, sustentando como tal la reseña crítica. Y que dentro de la crítica nos podemos encontrar con la informativa, la comparativa, motivadora y confirmativa. Particularmente, ustedes llevaron a cabo lo que es la reseña comparativa, ya que leyeron 2 artículos que recuerden que dentro de la actividad pudieron comparar sus distintos elementos, y que incluso previo a la elaboración de la reseña elaboraron una tabla en las cuales comparaban los distintos elementos de estas lecturas. Así que ese fue un material de apoyo para realizar su reseña. Recuerden que tenemos un recurso que es para elaborar una reseña en caso de que se les haya pasado a lo mejor algún paso, y en caso de que haya alguna duda, estaré al pendiente dentro de lo que es el correo y a través de lo que es la mensajería de la plataforma. Ahora perdón, permítanme presentarles lo que es la pantalla para que ustedes puedan visualizar junto conmigo lo que es el foro, ya que eso es lo que estaría pendiente de entregar para aquellos y aquellas que están iniciando con sus participaciones o las están finalizando, pero como recordatorio para que las lleven a cabo.
Muy bien, aquí tenemos como tal este foro de integración. Recuerden que es foro de integración de saberes, tipos de texto y estrategias de aprendizaje. A lo largo de estas 4 semanas se abordaron muchos contenidos dentro de cada una de las unidades y el que ustedes realicen sus participaciones les permite como tal ir recordando cuáles fueron estos temas que se trabajaron, porque como tal el propósito de este foro es que puedan reflexionar acerca de las estrategias de aprendizaje, desde características, similitudes, diferencias entre lo que es el relato, el resumen y la reseña, y que todo esto les permita también hacer uso efectivo de las dos formas de comunicación principales que son oral y escrito. Ok, vamos a basarnos en dos preguntas, ¿vale? La primera es, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y la segunda es, ¿cómo puedo aplicarlas en mi contexto de vida? Esas dos preguntas detonadoras van a ser la base de cada aportación. Entonces, nos dice aquí, ¿cómo participar en el foro? Son 5 aportaciones. Lo ideal hubiera sido, y digo hubiera sido porque si recién comienzan hoy, no va a ser posible, que realizaran una aportación por día. Entonces, ¿por qué no sería posible si inician desde hoy? Porque solo concretarían con 3 participaciones, ¿vale? Porque automáticamente se cierra el foro y ya no me es posible volver a abrirlo. Ahora, si ustedes comenzaron desde el día miércoles, aún tienen la posibilidad, y si es que llevaron a cabo su participación del miércoles y el jueves, tienen la posibilidad de finalizar sus 5 participaciones y que sea una por día. En caso de que esta grabación la estén viendo en sábado o domingo y que justamente en un día quieran realizar las 5 aportaciones, pueden hacerlo, claro que sí. Sin embargo, es importante que recuerden que cada participación va a ser por separado. Es decir, sí, realizan 5 aportaciones el mismo día, pero no van a estar todas en una sola participación, sino que realizan su primera aportación, la publican y ya luego realizan la segunda, la publican, tercera, la publican, cuarta, publican y quinta, publicar. 5 publicaciones diferentes dentro de este foro, ¿vale? Porque si no, al momento en el que yo evalúo, me va a aparecer ahí que el foro solo está detectando una participación. Aunque ustedes hayan contestado todo en esa sola participación, el foro solo va a detectar una, ¿vale? Así que es importante que revisen eso. Ahora, la primera aportación que ustedes van a realizar está basada en la primera pregunta, es decir, van a poner su respuesta a ¿para qué me sirve las diferencias? ¿Para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y para la segunda aportación van a dar respuesta, van a colocar la respuesta de cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida y listo. Llevaremos 2 aportaciones. En la tercera y en la cuarta van a ir al foro, van a seleccionar 2 aportaciones distintas de sus compañeros o compañeras y van a aportar sobre esa misma. No vale únicamente con poner, sí, estoy de acuerdo contigo, compañera, saludos. No, se tiene que dar una aportación que justamente haga eso, que aporte. Para ello tenemos que ir colocando los temas o retomando las ideas del compañero o la compañera. Y para la última aportación vamos a colocar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente. Antes de avanzar, me regreso a la tercera y cuarta aportación. Si ustedes quieren aportar hacia más de 2 compañeros, lo pueden hacer, ¿vale? Pero mínimamente está solicitando 2. Entonces, si ustedes quieren ponerle a 3, adelante, 4, adelante. Y recuerden que en la quinta participación es la conclusión que les mencionaba. Y listo, habrán terminado con sus participaciones. Ahora, recuerden también que tienen, a ver, voy a subir, por aquí me aparecen. Ay, no, aquí está. Recuerden que tienen 2 actividades formativas y tienen una autoevaluación. Aquí dice, felicidades, has concluido tu módulo. La autoevaluación es un proceso necesario mediante el cual reconocerás los aprendizajes que adquiriste durante el módulo y que tanto has desarrollado las competencias estipuladas para tu bachillerato. A continuación, se te presenta una serie de afirmaciones que orientarán tu autoevaluación. Selecciona la opción que
consideres más apegada a tu realidad o redacta lo que se solicita en las preguntas abiertas. Te sugerimos que antes de comenzar puedas redactar tus respuestas en un procesador y después se copien y peguen en el espacio correspondiente, ¿vale? Para que no vaya a ser que se les cierre la sesión porque expiró el tiempo que estaban y que se pierda su participación. Así que tienen 3 intentos permitidos y también es un porcentaje de su calificación. Y listo, estas son las actividades a entregar durante esta última semana. Ya recuerden que tengo yo como asesora hasta 72 horas para evaluar lo que es el proyecto integrador, porque cuando se trata de sus aportaciones en el foro, tengo que esperar hasta que cierre el foro. Es decir, yo voy a empezar a evaluar el foro o puedo empezar a evaluarlo desde el día lunes. Antes no, porque tiene que ser concluido, tiene que cerrarse, ¿vale? Así que eso es todo lo que tenemos para este espacio. Ya es el último. Me despido. Mucho gusto de haber podido interactuar con ustedes en este espacio, aunque no haya sido en tiempo real. Y les deseo muchísimo éxito a ustedes en todos los ámbitos de su vida. Recuerden que yo me encuentro al pendiente a través del correo y a través de la plataforma en caso de que tengan alguna duda para que podamos cerrar ya esta última semana de la manera más exitosa posible y estaré al pendiente. Ya recuerden nada más que cuando se cierra el módulo ustedes tienen que descargar su portafolio de evidencias para que justamente tengan ahí todo lo que corresponde a el módulo y sus calificaciones de actividades. De igual manera, si queda alguna duda, por favor me escriben a través de lo que es el correo o la plataforma. Ahora sí, me despido. Tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.